Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de un tema que se me ha ocurrido por influencia de nuestro amigo Francisco García Campa de Bellum Artis, después de haber leído su último libro La frontera norte, el nacimiento del Far West español, en donde menciona numerosos conflictos de la conquista del norte de México y el sur de los Estados Unidos, aunque nosotros nos detendremos concretamente en la guerra chichimeca. Antes de sumergirnos en la guerra chichimeca, veamos qué sucedió en el actual México durante ese periodo, ya que unas décadas atrás, en 1521, tuvo lugar la destrucción del Imperio Azteca y el saqueo de Tenochtitlán a manos de una coalición de naciones indias y tropas españolas al mando de Hernán Cortés. Una vez eliminado el principal poder regional que hasta ese momento habían ostentado los aztecas, los españoles prosiguieron con su expansión hacia el centro de México, mientras que en 1535 fundaban el Virreinato de Nueva España como una prolongación territorial de la monarquía hispánica en América. Durante ese periodo que llevó a los españoles a las regiones centrales que luego se abrían a las tierras inexploradas del norte de México, es decir, la denominada Aridoamérica, estos se encontraron con una serie de pueblos indígenas hostiles, entre ellos los chichimecas, a los que hicieron frente y vencieron en una campaña sobre la región de Nueva Galicia que fue conocida como la Guerra del Mixtón, la cual se alargó desde 1540 hasta finales de esa misma década. Aprovechando que hemos citado a los chichimecas, veamos quiénes eran, por qué tribus se componían y cuál era su forma de combatir. Atentos. Los chichimecas eran los indígenas de la Gran Chichimeca o Chichimecapán, un área semiárida situada en el corazón de México que abarcaba los actuales estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. Curiosamente, el pueblo chichimeca no era homogéneo, pues se dividía en diferentes tribus articuladas en una especie de naciones indias, siendo las más relevantes las de los zacatecos, huachichiles, guamares, caxcanes, tepecanos, otomíes, tecuexes o pames, aunque había otros como los cocas o sanzas. A nivel militar, los guerreros chichimecas solían organizarse en partidas de 200 a 1000 hombres dependiendo del contexto, los cuales avanzaban en una formación de línea recta conocida como fila india, siendo sus armas de mano lanzas, hachas, cuchillos de piedra o macanas, mientras que para hostigar desde la distancia utilizaban hondas y un temido arco largo de chopo y mimbre de 120 centímetros. Antes de entrar en combate, los chichimecas solían danzar alrededor de una hoguera mientras consumían drogas alucinógenas con las que supuestamente aumentaban su moral de combate, aunque una vez sumergidos en la batalla preferían evitar el campo abierto para en su lugar tender emboscadas o amenazar los flancos del enemigo. De hecho, demostraron ser excelentes rivales a la hora de adaptarse al estilo de combate europeo porque primero avanzaban en orden abierto y no en masa para minimizar los impactos de los proyectiles de ballestas y arcabuces, mientras que también se dedicaron a robar caballos españoles de las rancherías, los cuales aprendieron a criar, a domar y a montar para combatir. Ahora que hemos visto quiénes eran los chichimecas, veamos cuál fue el detonante del conflicto, y es que los principales culpables de todo fueron los encomenderos españoles, quienes, saltándose a la torera las propias leyes dictadas por la corona española que prohibían expresamente hacer esclavos entre la población indígena, estos reunieron y reclutaron a miles de trabajadores forzosos chichimecas a los que obligaron a extraer plata en las minas. Esto obviamente acabó en una revuelta y por ende en la guerra chichimeca. La fecha de las guerras chichimecas se puede datar en 1550, cuando una banda de zacatecos atacaron y robaron una caravana cargada de plata, una raza que meses más tarde imitaron los guamares y huachichiles. Sin embargo, el detonante que acabaría desencadenando el conflicto fue el asalto de los chichimecas a un grupo de guerreros tarascos al servicio de la corona española, a los que no dudaron en reducir y asesinar.
A raíz de este incidente, el virrey Luis de Velasco optó por poner en práctica la táctica de las denominadas entradas, consistentes en organizar grandes partidas constituidas por decenas de españoles, criollos y auxiliares indios de origen zacalteca, mexica u otomís, e incluso contar con algunos guerreros chichimecas aliados como eran los caxcanes, tradicionales enemigos de los zacatecos. Estas incursiones fueron un éxito al dispersar por todo el territorio a las fuerzas chichimecas que quedaron bastante debilitadas, al mismo tiempo en que para consolidar el terreno ganado, los españoles fundaron las dos nuevas ciudades de San Miguel el Grande y San Felipe. Las cosas, sin embargo, volvieron a complicarse en 1554 cuando un líder chichimeca llamado Maxorro unió a varios grupos indios con los que tendió una emboscada a los españoles en el paso de Ojuelos, asaltando y saqueando una caravana de 6 carretas blindadas con troneras, además de acabar con su escolta armada y robar 30.000 pesos en plata y telas. Hasta el año 1560, las bajas ocasionadas por los chichimecas ascendían a 2.200 muertos, contando a 200 españoles y 2.000 aliados indios, sin obviar con que paralizaron la actividad minera de Malpaís. Estas cifras propiciaron que se organizara una expedición de 100 tropas españolas con 40 caballos y 500 auxiliares nativos que derrotaron a los rebeldes en diferentes choques hasta lograr expulsarlos de la ruta de Malpaís. Lamentablemente, en 1568, los chichimecas volvieron a lanzarse a la insurrección con mucha más virulencia porque arrasaron los pueblos de Pénjamo y Comanza, en donde tan solo se registraron 2 supervivientes. Las malas noticias procedentes del virreinato de Nueva España obligaron al rey Felipe II a tomar cartas en el asunto, pues desde 1570 la corona se hizo cargo de la mitad de los gastos destinados a la defensa del territorio, siendo el 50% restante sufragado por los encomenderos y mineros. Sin embargo, quien realmente desatascaría la situación fue el capitán Miguel Caldera, un mestizo de padre español y madre chichimeca que conocía muy bien el modo de pensar y combatir de sus medioancestros. Gracias a esta ventaja pudo adelantarse a los movimientos de sus rivales y a vencer uno a uno a los diferentes grupos insurgentes, ya fuese mediante la batalla o negociando en justos términos su rendición, hasta pacificar por completo la región en 1585. Con esto concluiríamos la guerra chichimeca, que terminó con la victoria española, pero también con el fin del trabajo forzoso en las minas. Dicho esto, si queréis saber mucho más, tenéis el libro que recientemente ha sacado la editorial HRM de la frontera norte, el nacimiento del Far West español. De hecho, aprovecho para deciros que tuve ocasión de conocer personalmente al propio autor, Francisco García Campa, durante su presentación en la librería Tercios Viejos de Madrid, que organizó en forma de una interesantísima conferencia las pasadas navidades. Al cual, por cierto, agradezco haberme regalado esta camiseta tan chula, aquí con el logotipo del canal Bellumartis, con la cruz de San Andrés y nada menos que un dragón de cuera. Es chulísima. Además, en el evento también tuve ocasión de conocer personalmente entre los asistentes a Pablo Cuevas, autor del libro Amberes 1944, la campaña del estuario del Escalda, al que también entrevistamos en este canal. Y hasta aquí el programa de hoy, en el que os recomiendo una vez más el libro de la frontera norte, y os recuerdo que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar, así como agradecer su enorme y generoso esfuerzo a todos mis mecenas. Y dicho esto, lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial, www.eurasia1945.com. ¡Adiós!